boliviano, ha sido representante de Bolivia, además, en la República Bolivariana de Venezuela, internacionalista él. Andrés, buenas noches. Estamos acá desde Vocero saludándote. ¿Cómo estás? Hola. ¿En qué puede repercutir, estimado Andrés, en qué puede repercutir este incidente de los 3 militares en Chile en las relaciones entre ambos países? Andrés, te escuchamos. La imagen. Aló, sí, ¿cómo estás, Henry? Mucho gusto. Em, bueno, esto puede repercutir negativamente en las relaciones de los dos países, claramente, porque se había iniciado un proceso de normalización de las relaciones y ahora este incidente, naturalmente, que tensa más los tratos que se estaban llevando de manera cordial, debido a que obviamente no es bien visto en Chile que unos militares bolivianos hayan ingresado y hayan cometido delitos, como ha dicho el ministro del Interior de Chile, en territorio chileno. Entonces, y además esto se suma al impasse que hace poco tiempo también se generó en el puerto de Arica debido a los incrementos de las tarifas portuarias que está aplicando el concesionario del puerto. Entonces, son dos elementos que se suman y que dan cuenta de que las relaciones entre ambos países se mantienen crispadas, se mantienen en un nivel que no es el óptimo, en el que no hay confianza y que en todo caso hay varios asuntos o problemas pendientes que no se han resuelto y que tienen ya muchos años. No estoy hablando de justamente la coordinación y colaboración que tiene que haber en la frontera para estos incidentes, y en el caso del puerto de Arica respecto al reconocimiento que el Estado boliviano nunca le dio al concesionario privado del puerto de Arica. Entonces, hay varios elementos ahí de análisis y hay estos eh, impases que surgen porque los problemas se mantienen y no se han resuelto, y tienen que obviamente tratarse directamente entre los dos países y encontrar las mejores soluciones para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Ahora eso obviamente va a ser difícil, ¿no? Andrés, tú que has estado en el servicio exterior de Bolivia, estuviste en Venezuela en misión diplomática, ¿no es cierto? En la audiencia de formalización contra los militares bolivianos, se escuchaba que solicitaba la defensa de los bolivianos señalar como domicilio, para evitar la prisión preventiva, ¿no es cierto?, señalar un domicilio formal, e indicaba el consulado de Bolivia en Iquique como domicilio para estos 3 militares bolivianos que ya habían sido imputados por la Fiscalía de Chile. ¿Cómo ves esto de acuerdo al derecho diplomático boliviano? Además, tu abuelo Jorge Escobar y Cusicán, que es un autor de una obra muy importante sobre la materia, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esto, Andrés? Eh, bueno, sí es algo que efectivamente ya ha sucedido antes. Se ha dado ahora las direcciones del Consulado de Bolivia como un referente para que la justicia chilena no les dé cárcel directa, sino una prisión domiciliaria, ¿no? Si se quiere, y de acuerdo a lo que se ha establecido, en realidad eso se ha denegado, ¿no? Es decir, la magistrada, la encargada de la jueza del caso, le ha dado toda la razón a la parte acusatoria, a la fiscalía chilena, y no así al requerimiento que mencionas, ¿no? Al requerimiento que hizo la defensa boliviana. Entonces, estamos viendo que esto se encamina a que al final de cuentas efectivamente exista esta condena, que se arriesgan hasta 10 años de cárcel por los delitos de los que se están acusando a nuestros militares. Y eso, bueno, obviamente desde el punto del derecho internacional es un tema que se lo está tratando dentro del derecho interno de Chile, Chile. y no se ha querido resolver más bien por la vía diplomática, que era lo que correspondía, ¿no? Digo que correspondía porque es un incidente fronterizo en el que obviamente se estaba haciendo un trabajo de
control del contrabando y no con la intención de cometer delitos, como se ha dicho. Andrés, empero, Andrés, ¿no crees tú un poco de haciendo, perdón Andrés, un poco de haciendo de abogado del diablo quizá, no sé, cuando se ocurre un ilícito o un hecho tan delicado como la utilización de armas de fuego dentro un territorio determinado? ¿Tú crees que correspondería una solución por vía diplomática, por decir, dentro de un territorio que ya estás en jurisdicción chilena, utilizar un arma de fuego, dispararla, percutarla contra otro individuo que, según la acusación de la Fiscalía chilena, ocurrió esto? ¿Crees tú que da pie a una solución diplomática, más allá de que haya sido o no en virtud a una lucha contra el delito transnacional del contrabando, todo esto, que puede ser cierto o puede ser no cierto, en lo subjetivo no es cierto, pero correspondería aún así, Andrés, una solución diplomática, ¿te parece a ti? Sí, bueno, efectivamente el tema del uso de las armas de fuego es algo grave que se habría cometido, pero de acuerdo a lo que dice la defensa boliviana, se habría hecho un disparo al aire, solamente uno de parte de los militares bolivianos y 22 disparos de parte de los carabineros de Chile hacia los militares bolivianos, ¿no? Es decir, hubo una balacera prácticamente de un lado hacia el otro y no hubo respuesta de los bolivianos que en todo caso se detuvieron y bueno, obviamente todo esto todavía está bajo investigación, ¿no? Y no se tiene certeza de qué es lo que ha sucedido, pero ciertamente que el uso de armas de fuego implica obviamente un delito grave, así como el cruzar la frontera, ¿no? Y penetrar el territorio, pero no esos 15 kilómetros que dijo el ministro del Interior de Chile, sino que fueron 1,5 kilómetros de acuerdo a la misma Fiscalía de Chile. Las investigaciones que se han hecho develan que todo el incidente nunca superó más de 2 kilómetros de distancia desde Bolivia. Entonces, esa exageración que se lanzó en un primer momento diciendo que se habían penetrado 15 kilómetros no era tal, ¿no? No era cierto, y eso es algo que en realidad debería aclararse, ¿no? Pero bueno, efectivamente el caso da para mucha polémica, ¿no? Y es difícil, digamos, que resolverlo por la vía diplomática, es cierto, porque además no es la primera vez, pero dado que al final de cuentas los que en realidad son aquí el enemigo son los contrabandistas, ¿no? Porque a quienes están defendiendo la justicia chilena son a los contrabandistas, que son los denunciantes. Ellos son las víctimas del supuesto robo que habrían sufrido, pero son individuos que estaban en unos vehículos tipo camiones con mercancía, con varias cajas cargadas en sus vehículos, a altas horas de la noche, circulando cerca de la frontera. Entonces, obviamente, pues se trataba de unos contrabandistas que querían ingresar a Bolivia, que de hecho lo habían realizado, habían ingresado a Bolivia de acuerdo a la versión de la defensa chilena, y en la persecución, en la redada que trataron de efectuar los militares bolivianos, cruzaron la frontera, ¿no? Y es ahí donde un tiempo después se encuentran con los carabineros de Chile. Entonces, claro, hay dos versiones encontradas, no sabemos qué es lo que ha pasado, Eso solamente los que estaban ahí saben exactamente, se va a pero saber. a mí me da la impresión de que hay un ensañamiento de los carabineros y de la justicia chilena contra los militares bolivianos, que finalmente también tienen que cumplir una función, ¿no? Y bueno, es tal vez un tema de que somos bolivianos contra chilenos, pero no podemos dar crédito totalmente a esa versión de la Fiscalía chilena mientras no se hagan las investigaciones. Bueno, ahora sí, si realmente se han cometido los delitos, bueno, tendrán que pagar, pero bueno, insisto con que la vía diplomática era una alternativa que no debió despreciarse, porque esto no se trata de hacer robo contra unos contrabandistas, sino más bien de detener a los contrabandistas.
Andrés, te agradezco mucho por este contacto. Vamos a estar quizá mañana o en otra ocasión, nos hemos quedado sin tiempo en el programa conversando contigo. Hemos estado con Andrés Guzmán Escobari, internacionalista, diplomático boliviano, que ejerció funciones en el Servicio Exterior del país. Lo cierto es que el día sábado reciente, la jueza chilena Gutiérrez, jueza de garantía de Pozo Almonte, ¿no es cierto?, determinó la prisión preventiva por 90 días para estos militares bolivianos. Es algo que vamos a estar tratando el día de mañana, amigos. Nos hemos quedado sin tiempo. Terminamos esta emisión del día de hoy. Hay mucho más que tratar sobre este tema tan importante que vamos a tratar sin duda alguna el día de mañana. Habrá culpabilidad, no se puede culpar a nadie antes hasta que se demuestre este extremo, y eso se lo va a hacer seguramente en este proceso tan delicado y tan lamentable.